Buenas y bienvenidos a una nueva vida extra. Hoy vamos a revisar algunos juegos que yo considero que marcaron un antes y un después dentro de este maravilloso mundo que es la industria de los videojuegos. Quizá estos títulos no crearon esa fórmula que utilizan, pero sí que la pulieron, le agregaron los elementos necesarios para perfeccionarla, para revolucionarla y para lanzarla hacia el éxito. Después de ellos surgirían un montón de nuevos videojuegos que tratarían de replicar ese éxito al utilizar esas mismas fórmulas que ellos perfeccionaron, ya que terminaron por crear un camino o crear un molde para decirle a todos los que vengan por detrás de ellos, así es como se debe de crear un videojuego de determinado género. E incluso algunos de ellos terminaron por eso, por crear un nuevo género al que hoy en día se les conoce o se les llama haciendo referencia a su nombre o rindiéndole tributo a ese título, a esa obra que terminó por perfeccionar dicha fórmula. Por esto yo los reconozco, los llamo los más influyentes de toda la historia de los videojuegos. Vamos a ver 5 de estos ejemplos, disfrútenlos. Yo soy Lalo Cuevas, empezamos. Bien, pues vamos a ver cuáles son estos juegos que fueron súper importantes e influyentes en la historia de los videojuegos y que a partir de ellos ya se crearían montones y montones de nuevos juegos inspirándose de ellos, por no llamarlo de otra forma. El primero es este Resident Evil 4, esta saga de Capcom ya por todos bien conocida y que en un primer momento, como sabemos, fue exclusiva de Nintendo para la GameCube y ya con los años llegaría a muchas otras plataformas. Bueno, pues este título, entre otros muy buenos elementos que tuvo y que lo hicieron un juegazo, destacó principalmente porque solucionó un problema que se tenía en títulos pasados de este estilo o de este género. Estoy hablando de la posición de la cámara, que suena algo muy sencillo y a lo mejor sin importancia, pero sí que tiene mucha importancia. Es un elemento muy especial, muy valioso para corregir y mejorar la jugabilidad de todos estos juegos. Antes se manejaban cámaras fijas y después ya las cámaras empezaban a seguir al personaje, pero lo hacían de una forma errática, en donde a veces nos perdíamos de la acción que tenía el protagonista enfrente, o para apuntar. Ese era el principal problema. Para apuntar, este apuntado no era tan preciso, y todo pues por culpa del mal ángulo que nos daba la cámara o de su movimiento tan errático que a veces sufría. Bueno, pues Resident Evil 4 llegó con su jugabilidad e implementando esta solución a la cámara, y esa fue colocar la cámara sobre el hombro. Esta posición que ya hoy en día es tan común verla en cualquier videojuego y que ahora sí nos ayuda a apuntar mejor. Es una posición ideal para los juegos de este tipo, de los tipo shooter, y también pues nos presenta siempre enfrente del personaje la acción que está sucediendo. Ya a partir de Resident Evil 4, todos los juegos en tercera persona, o al menos la gran mayoría, muchísimos de ellos, seguirían este camino. Todos ya se ven con la cámara sobre el hombro del protagonista. Así de rápido puedo mencionar sagas muy conocidas y famosas como Dead Space, como la misma saga de Gears of War, o también los mismos de Last of Us. Todos estos manejan la cámara sobre el hombro y, como les digo, son solo muy pocos ejemplos del montón de juegos que ya utilizan esta misma dinámica, y que, como les digo, a lo mejor no nos damos cuenta, no les damos valor porque ya es algo tan común hoy en día en cualquier videojuego, pero hay que saber que Resident Evil 4 fue el que nos dejó ese legado o esa solución a ese problema que se tenía con la cámara. El siguiente juego, o mejor dicho juegos, porque este género que se creó fue gracias a la comunión de dos buenos títulos de diferente época, pero que en un momento que se fusionaron, que podría ser una fusión inimaginable, pero que funcionó y que funcionó de maravilla. Estoy hablando del género Metroidvania, este género tan popular que a muchos videojugadores les gusta, que es de sus géneros favoritos. A mí también me gusta mucho, y pues que desde luego por una parte
fue gracias a Super Metroid y principalmente al diseño de sus niveles, esa estructura como de laberinto en el mundo que nos presentaba, y que tenía también este backtracking, que llegábamos a una zona a la que no podíamos acceder hasta que fuéramos a otros lugares explorando por otras rutas y encontráramos ciertas habilidades o algunos ítems en específico que nos permitieran regresar y ahora sí acceder a esa zona a la que no podíamos y continuar nuestra aventura. Bueno, pues esa estructura de niveles fue la que se hizo famosa con Super Metroid, que hay que decir que no fue el que la usó por primera vez. De hecho, Metroid, el primero, el de NES, ya usaba este diseño de niveles, pero tenía un gran problema, y ese era que los videojugadores se perdían en ese laberinto, llegaban a cierta zona donde ya no podían continuar, ya no sabían qué hacer, se desesperaban y terminaban por abandonar el juego. Y Super Metroid, esa fórmula, o más bien solucionó ese gran problema que tenía el primer Metroid, que fue algo bien sencillo, y era implementar nada más un minimapa. Ya con el minimapa ya todos los videojugadores nos podíamos ubicar en qué zona nos encontrábamos, qué lugares o zonas ya habíamos visitado, cuáles faltaban, y también cuando teníamos que hacer ese backtracking, regresar a esa zona a la que no pudimos acceder, pues ya podíamos consultar el mapa y encontrar una ruta para regresar. Entonces ese minimapa arregló el problema, y ese diseño de niveles empezó a ser muy popular, muy reconocido y muy bien aceptado, pero no quedó ahí, sino que llegó otro título tiempo después que vino a perfeccionar esa fórmula. Estoy hablando de Castlevania Symphony of the Night, que agarró esa estructura de niveles y la fusionó con elementos propios que serían elementos de RPG. Esta fusión resultó de lo mejor y se formó, como les digo, este nuevo género a partir de ahí, el Metroidvania, porque salieron muchos y muchos nuevos juegos que utilizaban esta fórmula, que viene siendo la fórmula de Castlevania Symphony of the Night, pero que sabemos el diseño de los niveles viene desde acá, desde Super Metroid. Entonces el crédito hay que dárselo a los dos de este nuevo género que nos ha dado montones de buenos juegos, sobre todo en el terreno indie, es donde ha triunfado mucho. Muchas compañías independientes desarrollan sus videojuegos en el género Metroidvania, y que bueno, por ejemplo Hollow Knight nos llegó desde el terreno indie con este género. Y bueno, podemos nombrar muchísimos, podremos hacer hasta una lista de todos los buenos Metroidvanias que hemos tenido. Pues bueno, todos ellos vienen gracias a estos dos que en un momento se fusionaron y nos dejaron esa grandísima jugabilidad para ese nuevo género, los Metroidvania. El siguiente es un juego clásico que también estableció una fórmula clásica. De hecho, el género se le llama RPG clásico. Y es que antes de él ya existían RPGs, pero eran muy complejos, tenían demasiados comandos a los que no les entendíamos, no encontramos cuál era el comando apropiado para realizar determinada acción y poder progresar en la historia. Todo era muy complejo, digamos que los RPG eran juegos que no eran accesibles para todo público, especialmente por ejemplo niños no eran capaces de jugarlos, hasta que llegó Dragon Quest, o acá en América llamado Dragon Warrior, que se le conoce como el padre del RPG clásico, porque lo que hizo fue agarrar esa jugabilidad, todos esos comandos, y simplificarlos, dejando solamente los necesarios. En cuanto al movimiento del personaje, solamente quedaron lo que eran las acciones como abrir, bajar una escalera, tomar un objeto, entre otros pocos, los necesarios nada más, que después también los comandos desaparecerían en las posteriores entregas. Ya para realizar esas acciones se harían automático al mover la cruceta o al presionar el botón A o B, pero los comandos que sí perduraron y que le dieron el nombre a los RPG clásicos o establecieron esa fórmula fueron los de las batallas, esos clásicos 4 comandos que encontramos en muchísimos videojuegos de la época y hasta modernos, que son el clásico comando para atacar, el de usar una magia o un hechizo, el de utilizar un objeto, un ítem, y el de escapar o el de huir. Con esos 4 comandos se realizó la fórmula perfecta para este tipo de juegos y para que todo público fuera capaz de jugarlos. De ahí
Le siguieron esta fórmula las que hoy en día son grandísimas sagas, por ejemplo Final Fantasy. Final Fantasy surgió gracias a la fórmula que nos dejó Dragon Quest. Y también, hablando de otra saga muy popular, los Pokémon también, los Pokémon clásicos también utilizaban la misma fórmula. Nos movíamos ahí por el mapa y en todos los combates aleatorios que nos aparecían esos 4 comandos con los que realizamos pues los combates por turnos tan característicos de este género de RPG clásico. Y aunque es, como les digo, una fórmula muy clásica de hace muchísimos años, sigue vigente, sigue viva. Que claro, ya muchos RPG modernos ya utilizan otras dinámicas, ya la mayoría se están convirtiendo en juegos de RPG de acción, pero todavía se sigue utilizando la fórmula de Dragon Quest, del RPG clásico. Por ejemplo, para un ejemplo nada más, Octopath Traveler es uno de estos juegos nuevos, actuales, que lo tuvimos hace poco para el Nintendo Switch, que es un juegazo y que sigue utilizando esta nueva fórmula, es decir, la fórmula sigue triunfando aún al día de hoy, y pues todo gracias a Dragon Quest. El siguiente es un género que se formó hace muy poco, es un género contemporáneo, digamos, de los más actuales, y que fue gracias también a un videojuego que venía presentando una jugabilidad difícil, que nos resultaba frustrante, y que aún así, a todos nos gustaba ese desafío, y ahí nos tenía como adictos tratando de superarlo. Y estoy hablando desde luego del género Souls. El género Souls, o los llamados Souls-like, son todos aquellos juegos que se inspiran o toman la jugabilidad de Dark Souls. Este sería el título que vendría a establecer esta fórmula y ya crear este nuevo género de videojuegos, que se caracteriza por la dificultad en cuanto a sus jefes, donde el primer jefe que te encuentras puede ser tan difícil como el último de cualquier otro videojuego. Esta fórmula se popularizó o llegó al éxito por el primer Dark Souls, pero también no fue el primero que lo usó. De hecho, antes tenemos una precuela que le podemos llamar precuela, aunque no tiene continuidad. Estoy hablando de Demon Souls, que para mí es mejor, hasta me resultó más difícil que el primer Dark Souls, pero que pasó un poco desapercibido y que de hecho se le criticó eso, que era un juego muy difícil, entonces que no a muchos les interesaba jugar algo que era tan difícil, tan frustrante, pero que ya con Dark Souls se pulió un poco la fórmula y ahora sí que se hizo muy exitosa, y sobre todo porque los mismos videojugadores la hicieron exitosa al compartir memes a los streamers, también al compartir sus gameplays que resultaban graciosos, como ver cómo se frustraban y después de tantos intentos lograban superar a determinado jefe. En fin, con el tiempo se hizo una fórmula reconocida y muy exitosa, y hoy en día pues ya les digo, es un nuevo género, los Souls-like o los tipos Souls, en donde tenemos esta trilogía de Dark Souls de este director hoy en día muy reconocido, que es Miyazaki, porque hizo esta serie junto con Demon Souls, también con Bloodborne, también con Sekiro, más recientemente con Elden Ring, el que está nominado por muchos al mejor juego del año. Y además de los juegos creados por este director, pues también hay otras compañías que han seguido el mismo camino del éxito que nos dejó Dark Souls, que también podemos mencionar, por ejemplo, los Nioh, está Mortal Shell, entre otros. También hay juegos 2D que siguen esta misma jugabilidad, es decir, que en su dificultad con los jefes pues resulta también un desafío, tal cual como nos lo enseñó Dark Souls. Pues bueno, esto es un género también creado a partir de un videojuego no muy antiguo, es más o menos actual, contemporáneo, digamos, y que seguramente seguirán saliendo muchísimos juegos de este género que creó, y pues todos la verdad que son del gran gusto de los videojugadores, son juegos muy buenos que ya le agarramos el gusto a sufrir, ¿no? En estos juegos Souls-like. Y el último, tenía que mencionarlo sí o sí, porque no es que sea uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia, sino que puede ser el más importante de todos, el más influyente de todos. Es el juego que para mí merece todo el reconocimiento, para muchos también, no sé ustedes qué tal me dirán, pero estoy hablando de Super Mario Bros. Super Mario Bros. Puede ser, les digo, el juego más importante en la historia de los videojuegos, porque llegó en un momento que bien, él no inventó los videojuegos, no inventó nada en especial, pero llegó en un momento en que los videojuegos estaban ya en decadencia, que estaban por pasar de moda, ya por ahí de los
de los 80s, cuando llegó el auge de los videojuegos con las arcades, y luego en ese momento ya con el Atari. Se pusieron de moda los videojuegos, pero en un momento se sobresaturó el mercado de videojuegos malos. Ya los consumidores no querían comprar videojuegos porque sabían que gastarían mucho dinero en algo que sería malo, que los aburriría y que ya no valdría la pena. Les digo, los videojuegos en ese tiempo ya estaban por pasar de moda, y tal vez así hubiera sido. Tal vez hoy en día ya no serían tan importantes como lo son, si no hubiera sido porque llegó Super Mario Bros. De la mano de Nintendo. Allá por el 84 nos trajo este juego que vino a innovar y a subir muchísimo la calidad de los videojuegos. Entonces les encantó a todos los consumidores, y de nuevo los videojuegos agarraron importancia, popularidad, y el resto ya es historia. 30 años después es una industria muy importante, muy valiosa, y en muy buena parte hay quienes lo aceptan, quienes no, pero hay que darle el reconocimiento que fue gracias a Super Mario Bros. Que también hay que decir que en el momento sus gráficos eran de lo mejor, esos 8 bits lucían al máximo en ese momento, y también implementaba scrolling continuo, desplazamiento de pantalla, que ya no era pantalla por pantalla como lo hacían los juegos más antiguos, sino que te movías y la pantalla se iba moviendo junto con el personaje. Eso fue una innovación en el momento, y también definió desde luego lo que serían los plataformas. Los plataformas con estos movimientos sencillos de saltar y de correr, de esquivar obstáculos, de eliminar enemigos, pues también sería una fórmula creada por Super Mario Bros. Que una fórmula clásica, sencilla, pero que hasta la fecha se siguen haciendo videojuegos con esta misma fórmula, con la fórmula de Super Mario Bros. También destacó en su diseño de niveles. De hecho, el primer nivel se le alaba mucho a ese primer nivel que tenemos en este juego, porque resulta ser un tutorial. Sin decirnos nada, nos enseña a cómo jugar. Empezamos y descubrimos que podemos saltar, y nos presentan un bloque con un signo de interrogación que nos llama por instinto a golpearlo. De ahí sale un power up que descubrimos que al agarrarlo aumenta nuestro poder, que el personaje crece, pero en realidad pues aumenta nuestro poder porque así resistimos más impactos de los enemigos. También nos aparece el primer enemigo, que saltamos sobre él y descubrimos que así los tenemos que derrotar, que podemos entrar a tuberías. Después se nos presenta la flor que nos da el fuego, la estrella que nos hace inmunes. Es decir, todo el primer nivel es el tutorial de cómo debes jugar a Super Mario Bros. Y ya de ahí en adelante, ahora sí es aplicar lo aprendido y superar todos los niveles que vienen adelante, que algunos sí son verdaderamente difíciles. Pues bueno, ese acierto tuvo y muchísimos otros, pero en fin, podemos hacer un video completo hablando de todo lo que significó Mario Bros. Pero lo que sí es que hay que reconocer que fue uno de los más importantes, si no es que el más importante, y desde luego uno de los más influyentes en toda la historia de los videojuegos. Clones de Super Mario Bros. Podemos mencionar a montones, de tanto sagas famosas como desconocidas. Es un juego que se ha copiado hasta desgastarlo por completo, y que aún así la fórmula sigue funcionando, y este juego hasta el día de hoy se sigue jugando. Es un clásico que no falta en ninguna recopilación, que cuando hay aniversarios, cuando hay cualquier relanzamiento de los juegos de Mario, nunca falta Mario Bros. De hecho, recuerden que tuvimos el Game & Watch recientemente para conmemorar esa mini consola de hace tantos años, y pues venía con Super Mario Bros. Que les digo, se sigue jugando. Hoy en día es un juego que parece ser que nunca va a desaparecer de nuestras vidas, y pues qué bueno tenerlo siempre presente, siendo uno de los mejores. Y con este juego icónico, histórico, para mí el más importante de la industria de los videojuegos, que le tengo mucho cariño, especial aprecio, nos vamos a despedir de este video. Espero que les haya gustado, amigos. Espero que hayan pasado un buen rato. Y bueno, pues como siempre les pido de favor, si les gustó el video, déjenme un like, también suscríbanse al canal. Y estos desde luego que fueron solo algunos ejemplos de muchos juegos importantes que hemos tenido en la industria, y que espero poco a poco pues traérselos en nuevos videos. También desde luego que si tienen su opinión o algún comentario, lo pueden dejar ahí abajo del video. Por ahí estaremos leyendo sus opiniones. Y bueno, pues esto va a ser todo. Yo soy Lalo Cuevas y nos vamos a ver en otra vida extra. Adiós.